En mi pequeña ciudad, todo el mundo conocía el tramo abandonado de carretera que atravesaba el denso y olvidado bosque de las afueras. Se decía que estaba maldito, que era un lugar donde ocurrían cosas extrañas y donde las sombras eran más densas que en ningún otro sitio. Pero, como era joven y tonto, no presté atención a las viejas leyendas. Yo solo era un camionero que quería hacer una entrega a tiempo. Aquella noche, mi despachador me pidió un trabajo de última hora: transportar una carga de muebles a una nueva urbanización al otro lado del bosque. La única forma de llegar rápidamente era tomar ese tramo de autopista embrujado. Iba con retraso y pensé que la ruta más rápida era la mejor opción. Historias de fantasmas al margen. Salí del muelle de carga justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte y el cielo se teñía de un intenso añil. La carretera estaba desolada, como era de esperar, y el aire estaba cargado de un silencio espeluznante. Mis faros atravesaron la oscuridad mientras me adentraba en el bosque, donde los árboles se arqueaban como un túnel de dedos nudosos. Mientras me acomodaba en el largo camino, encendí la radio para hacerme compañía. El sonido familiar de la música country llenó la cabina y me relajé un poco, concentrándome en el zumbido del motor y el ritmo de la carretera. Al cabo de un rato, la estática interrumpió la música. Jugueteé con el dial, tratando de encontrar una emisora clara, pero todo lo que obtuve fue más estática intercalada con voces extrañas y confusas que sonaban como susurros lejanos. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo descarté como un capricho de la vieja radio. Continué por la autopista, con el motor del camión rugiendo constantemente en medio del silencio. Entonces, de la nada, percibí movimiento en mi visión periférica. Miré a mi derecha y vi algo que me heló la sangre. Había una figura de pie en medio de la carretera, una mujer vestida de blanco, con el pelo largo cayéndole en cascada sobre los hombros. Frené en seco y los neumáticos chirriaron mientras luchaba por mantener el control del camión. La mujer permanecía inmóvil, con el rostro oculto por las sombras, pero podía sentir sus ojos clavados en mí. El camión derrapó hasta detenerse a escasos metros de donde ella estaba, y el corazón me latió con fuerza en el pecho. Parpadeé y ya no estaba. La carretera estaba vacía, el bosque silencioso salvo por el susurro de las hojas en la brisa. Me quedé sentado, con las manos agarrando el volante, intentando comprender lo que acababa de ver. Debía de ser un truco de la luz, un producto de mi mente cansada. Respiré hondo y seguí conduciendo, aunque no podía deshacerme de la sensación de estar siendo observada. La carretera se alargaba y la noche parecía volverse más oscura y opresiva. Unos kilómetros más adelante, los faros de la camioneta parpadearon y se apagaron, y el motor chisporroteó antes de apagarse por completo. Me detuve en seco, maldiciendo en voz baja. El salpicadero estaba a oscuras y la radio en silencio. Cogí la linterna y salí de la cabina, con el aire frío de la noche en la piel. Abrí el capó e inspeccioné el motor, pero todo parecía estar bien. El camión debería estar en marcha, pero no lo estaba. Sentí una punzada de inquietud al oír un leve ruido detrás de mí, como de pasos que se acercan. Me di la vuelta y alumbré la oscuridad con la linterna. El haz de luz atravesó las sombras, revelando nada más que árboles y la carretera vacía. Estaba a punto de volver hacia el camión cuando la vi de nuevo. La mujer de blanco, de pie, justo fuera del alcance de la luz. Sus ojos se clavaron en los míos y me quedé helado, incapaz de apartar la mirada. Levantó el brazo lentamente, señalando algo detrás de mí. El miedo se me revolvió en el estómago cuando me di la vuelta. En la superficie metálica del camión había unos arañazos profundos e irregulares. Parecía como si algo lo hubiera arañado con feroz intensidad. Se me aceleró el pulso y supe que tenía que salir de allí. Volví a subir a la cabina y volví a probar el contacto. El motor rugió y sentí un gran alivio. Miré por la ventanilla y vi que la mujer había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Con la respiración agitada, pisé a fondo el acelerador, desesperado por dejar atrás aquella maldita carretera. Mientras conducía, sentía el peso de los ojos sobre mí,
la sensación de que me seguían. Cuando por fin llegué a la urbanización, aparqué y salí de un salto, ansiosa por alejarme lo más posible del camión. La entrega transcurrió sin contratiempos, pero el recuerdo de aquella noche me perseguía. No podía olvidar la mirada penetrante de la mujer ni los escalofriantes arañazos del camión. De vuelta en el pueblo, pregunté a algunos de los residentes de más edad sobre la autopista. Me contaron historias de accidentes y sucesos extraños, de figuras fantasmales y voces en el viento. Se decía que la autopista se había construido sobre una tierra maldita, un lugar donde los espíritus permanecían, incapaces de seguir adelante. He recorrido muchas carreteras desde aquella noche, pero nunca he vuelto a ese tramo de autopista. Algunos dicen que no es más que una vieja leyenda, un cuento para alejar a la gente de los bosques. Pero yo sé lo que vi y nunca olvidaré el terror de aquella noche. Incluso ahora, cuando salgo a la carretera, a veces vislumbro el blanco con el rabillo del ojo y cada vez me pregunto si será ella, esperando al próximo viajero desafortunado que se cruce en su camino. El trabajo de camionero de larga distancia siempre me había gustado. Conducir de noche, bajo un cielo lleno de estrellas, con el zumbido del motor como única compañía. Había una libertad, una sensación de soledad y paz que no podía encontrar en ningún otro sitio. Pero a veces, las carreteras tranquilas también podían ser inquietantes, como si la oscuridad ocultara algo fuera de mi vista. Llevaba horas conduciendo para llevar un cargamento de aparatos electrónicos por todo el estado. La noche estaba cargada de niebla y la carretera estaba desierta, salvo por los faros lejanos de otro vehículo. Lo prefería así, menos tráfico, menos problemas. Otros camioneros me habían contado historias sobre un conductor maníaco que rondaba por estas carreteras, una figura fantasmal que aparecía de la nada y provocaba accidentes antes de desaparecer en la noche. Pero las descarté como leyendas urbanas, cuentos para asustar a los novatos. La autopista se extendía por delante, una cinta de asfalto que desaparecía en la penumbra. Tenía los ojos cansados, pero estaba cerca de mi destino. Solo faltaban unas horas. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero no era más que estática que crepitaba por los altavoces. De repente, vi en los retrovisores unos faros que se agrandaban a medida que se acercaban. Comprobé el velocímetro. No iba despacio, pero el vehículo se me acercaba rápidamente. Era un camión grande, con los faros brillando en la oscuridad, que avanzaba por la carretera como si fuera suya. Me pasé al carril derecho, esperando que me adelantara, pero en lugar de eso, se quedó justo detrás de mí, cegándome con sus luces en los retrovisores. Molesto, encendí las luces largas para indicarle que retrocediera, pero no se movió. El camión se desvió hacia el carril izquierdo y se detuvo a mi lado. Eché un vistazo, intentando ver al conductor, pero la cabina estaba a oscuras, los cristales tintados e impenetrables. Sentí un escalofrío cuando el camionero tocó el claxon, un sonido fuerte y chirriante que resonó en la noche. Sin previo aviso, el camión se desvió hacia mi carril, obligándome a ir hacia el arcén. Pisé el freno y evité la colisión por los pelos. El corazón me latía con fuerza mientras el camión aceleraba y sus luces traseras desaparecían en la niebla. Respiré hondo, tratando de calmarme. Tal vez solo fuera un idiota intentando asustarme, pero el miedo persistía, una inquietud que no podía quitarme de encima. Continué por la autopista, con los ojos escrutando la carretera en busca de alguna señal del camión. Unos 15 kilómetros más tarde, volví a verlo, aparcado a un lado de la carretera, con las luces de emergencia encendidas. Disminuí la velocidad, debatiéndome entre parar o no, pero había algo raro en el camión, como una trampa a punto de saltar. Aceleré con la intención de pasarlo, pero el motor del camión rugió. Se incorporó a la carretera detrás de mí, y sus faros volvieron a brillar en mis retrovisores. Me invadió el pánico y pisé a fondo el acelerador, mientras el camión me seguía de cerca. La carretera giraba y el camión seguía todos mis movimientos, pisándome los talones. Tomé una salida hacia una carretera estrecha y sinuosa,
con la esperanza de perder el camión en el laberinto de carreteras secundarias. Pero me seguía, implacable, con el claxon a todo volumen. La carretera conducía a un área de descanso vieja y abandonada, con las ventanas tapiadas y el aparcamiento lleno de maleza. Metí el camión en el aparcamiento. Los neumáticos patinaron sobre la grava y me detuve. El camión se detuvo detrás de mí, bloqueándome la salida. Pude ver la silueta de su conductor en la cabina, una figura sombría que me observaba. Se me cortó la respiración y busqué mi teléfono, pero no había cobertura en medio de la nada. El conductor salió del camión, moviéndose con deliberada lentitud. Pude distinguir el brillo de algo metálico en su mano. Una palanca o una llave inglesa, quizá. Empezó a acercarse a mí, con pasos medidos y seguros, como un depredador que se acerca a su presa. Cerré las puertas y busqué a tientas algo con lo que defenderme, pero la cabina estaba vacía, salvo por una linterna y unos papeles. Intenté idear un plan. Justo cuando el hombre llegaba a mi camión, oí el lejano ulular de una sirena y las luces intermitentes de un coche patrulla atravesando la niebla. El hombre vaciló, mirando hacia la autopista. Luego se dio la vuelta y corrió hacia su camión. Subió a la cabina y arrancó a toda velocidad, con el motor rugiendo mientras desaparecía en la noche. El coche patrulla se detuvo en el área de descanso y un agente se acercó a mi camión con cara de preocupación. Me preguntó, ¿estás bien?, mirando por la ventanilla con la linterna. Asentí con la cabeza, aún agitado. Sí, creo que sí. Había un camionero que intentó sacarme de la carretera. El agente me escuchó, con expresión sombría. No eres el primero que denuncia algo así. Hemos tenido unos cuantos incidentes últimamente, pero no hemos podido atraparlo. Me tomó declaración, me aseguró que estarían atentos y esperó a que volviera a la carretera. Mientras me alejaba, el miedo persistía, una sombra en el fondo de mi mente. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero el recuerdo de aquella noche se quedó conmigo. Sigo conduciendo por esas carreteras, siempre atento al camionero fantasma con sus faros cegadores y su persecución implacable. Y cada vez que veo un par de faros en mis retrovisores, me pregunto si será él, esperando al próximo conductor para aterrorizar en esas carreteras solitarias y cubiertas de niebla. Fui camionero de larga distancia durante casi 15 años, transportando mercancías por todo el país y siendo testigo de las muchas curiosidades que llenan las carreteras de Estados Unidos. Pero nada es comparable a la noche en que me encontré con algo que aún no puedo explicar del todo, algo que todavía persigue mis sueños cada vez que cierro los ojos. Era una fría noche de otoño y conducía por los remotos parajes de Montana, donde las carreteras atraviesan vastas llanuras vacías bajo un cielo cubierto de estrellas. Mi ruta era larga y solitaria, perfecta para un hombre que disfrutaba de la soledad. Llevaba un cargamento de madera a Seattle, abriéndome paso por las desiertas carreteras de 2 carriles que se extendían como cintas negras en la distancia. Hacia medianoche, la radio empezó a perder señal y la música se convirtió en estática. La apagué, prefiriendo el ruido sordo del motor y el golpe rítmico de los neumáticos sobre el asfalto para llenar el silencio. La carretera estaba a oscuras y la única luz que iluminaba la noche eran mis faros. Al doblar una curva, noté algo extraño en el arcén. Los faros iluminaban una figura tenue, inmóvil entre la hierba alta, un poco más allá del arcén. Entrecerré los ojos e intenté distinguir los detalles a medida que me acercaba. Era un hombre, vestido con una chaqueta hecha jirones y unos vaqueros, con el pelo alborotado que parecía moverse independientemente de la suave brisa. Reduje la velocidad, instintivamente cauteloso, inseguro de si necesitaba ayuda o representaba una amenaza. Al acercarme, la figura se metió en la carretera, obligándome a frenar en seco. Mi camioneta se detuvo a unos metros, con el motor al ralentí, mientras yo le observaba con cautela desde la cabina. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero sus ojos brillaban bajo los faros y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda.
Había algo inquietante en su presencia, algo que me ponía los nervios de punta. Bajé la ventanilla y puse la mano cerca del freno de emergencia. «¿Estás bien?», grité, tratando de mantener la voz firme. No respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó lentamente un brazo y señaló la carretera con un dedo largo y huesudo, indicando la dirección en la que me dirigía. El gesto era deliberado, casi mecánico, y me llenó de una sensación premonitoria. «¿Pasa algo malo ahí delante?», pregunté, tratando de entender su advertencia. Bajó el brazo y se acercó al camión. Cuando se acercó a la luz, vi su cara claramente por primera vez, y deseé no haberlo hecho. Tenía la piel pálida y cetrina, estirada sobre pómulos afilados. Sus ojos eran oscuros, huecos, llenos de un vacío inquietante. «Hay algo que no deberías ver», dijo con una voz que apenas era más que un susurro, pero que tenía un peso inquietante. «Algo que no pertenece». Quería alejarme de él, conducir y poner tanta distancia como pudiera entre mí y aquella mirada inquietante, pero algo en sus palabras despertó una curiosidad morbosa, una necesidad de entender lo que quería decir. «¿De qué se trata?», pregunté, en contra de mi buen juicio. No contestó, se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad, desapareciendo en la noche como si nunca hubiera estado allí. Me quedé sentado un momento, con el motor rugiendo bajo mis pies, intentando decidir qué hacer. Todos mis instintos me decían que me marchara, que olvidara el encuentro y continuara mi viaje. Pero la curiosidad me corroía, y en contra de mi buen juicio, puse la marcha y continué por la carretera. Los kilómetros pasaban lentamente, cada vez más largos a medida que la noche se hacía más profunda a mi alrededor. La carretera estaba inquietantemente vacía, sin signos de vida, salvo algún animal que cruzaba la acera. Seguí conduciendo, con el recuerdo de la advertencia del hombre resonando en mi mente. Entonces, al llegar a la cima de una colina, lo vi. Una masa retorcida de metal yacía esparcida por la carretera, los restos de una brutal colisión. 2 vehículos, un coche y un semirremolque, habían chocado frontalmente y los restos estaban esparcidos por la carretera como los huesos de una bestia antigua. Las llamas parpadeaban en los bordes, arrojando un inquietante resplandor sobre la devastación. Detuve el camión y los faros iluminaron la escena con una claridad de otro mundo. No había vehículos de emergencia, ni luces intermitentes, ni señales de rescate. Solo silencio, roto únicamente por el crepitar de las llamas y el débil gemido del metal enfriándose. Salí de la cabina con el corazón palpitante mientras me acercaba a los restos. El hedor a gasolina y goma quemada llenaba el aire, mezclado con un olor dulzón y enfermizo que me revolvió el estómago. Al acercarme los vi. Figuras atrapadas en los vehículos, con los cuerpos contorsionados e inmóviles. Se me cortó la respiración al darme cuenta de que no se movían, de que no daban señales de vida. Y entonces vi algo más. Más allá de los restos, parcialmente oculto por el humo, estaba el hombre que había visto al borde de la carretera. Me miraba con los mismos ojos hundidos, con una leve sonrisa en los labios. «¿Qué es esto?», grité, con el miedo y la rabia mezclados en mi voz. No contestó. Se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad una vez más. Volví dando tumbos a mi camioneta, con la mente en blanco por el horror de lo que había visto. Cuando me senté al volante, tratando de entenderlo todo, vi algo en el espejo retrovisor. Los restos habían desaparecido. La carretera estaba vacía, extendiéndose en la distancia como si nunca hubiera habido nada. No había señales del accidente, ni metal retorcido ni llamas humeantes, solo oscuridad, silenciosa e inflexible. Seguí conduciendo, con la mente entumecida por la incredulidad y el miedo. No paré hasta llegar a la siguiente ciudad, donde pasé la noche en un motel barato, incapaz de deshacerme de la sensación de ser observado. Nunca hablé de aquella noche con nadie, inseguro de si había sido un sueño o algo mucho más siniestro. Pero cada vez que conduzco por ese tramo de carretera,
Mantengo los ojos abiertos en busca de cualquier señal del hombre de los ojos huecos y los restos que pueden o no existir, y me pregunto si algún día volveré a verlos.